Mi esposa me miró fijo, sin un parpadeo de más, y dijo con la calma de quien anuncia el menú del día: «Quiero la casa, los autos, el negocio, todo». No había lágrimas en sus ojos, no había un temblor en la voz, ni un perdóname escondido por ahí. Lo soltó como si estuviera cerrando una venta más, como si 14 años de matrimonio, 2 hijos y la empresa en la que mi padre se había dejado el alma fueran solo cifras en una hoja de Excel. Sentí la mano de mi abogado cerrarse en mi antebrazo, tan fuerte que por un segundo pensé que iba a dejarme un moretón. Roberto Mendoza llevaba 3 décadas viendo parejas destrozarse en juzgados como ese. Había sido testigo de escenas vergonzosas, de matrimonios convertidos en campos de batalla, de gente dispuesta a arrasar con todo con tal de no perder ni un centavo. Pero cuando le conté lo que estaba a punto de hacer, perdió por un instante ese aire de veterano que nada lo sorprende. Se le fue el color de la cara, como si alguien hubiera apagado una luz interna. «Rafael, no hagas esto», murmuró inclinándose hacia mí, intentando que Daniela no lo escuchara. «Podemos pelear, debemos pelear. Ella no tiene derecho ni a la mitad de lo que está pidiendo. Está pidiendo de más solo para tener margen de negociación». Lo miré sin decir nada. Después levanté la vista hacia Daniela, sentada al otro lado de la mesa de negociaciones junto a su abogada. Llevaba ese saco beige que solo se ponía para ocasiones importantes, el cabello perfectamente planchado, los labios pintados en ese tono de rojo vino que yo conocía porque una vez cruzamos media ciudad buscando esa maldita tienda que lo vendía. Y esa sonrisa arrogante, satisfecha, victoriosa, que me había parecido tan encantadora cuando la conocí en aquella clínica dental y que ahora se me clavaba en el pecho como un puñal oxidado. Esa era la misma mujer a la que abracé mientras enterraban a su madre bajo una lluvia torrencial que parecía llorar por ella. La misma a la que besé frente al altar de la iglesia del pueblo, la que prometió delante de Dios, de nuestras familias y de 200 invitados que caminaría conmigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separara. Ahora me miraba como se mira a un adversario vencido, como un boxeador mira al contrincante tirado en la lona, esperando que el referee cuente hasta 10. «Dale todo», dije por fin, con una voz que sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Roberto dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. El sonido del plástico golpeando la madera de roble resonó como un disparo en esa sala demasiado silenciosa, demasiado fría, demasiado blanca. «Perdón», preguntó como si hubiera escuchado mal o como si esperara que yo rectificara. «¿Ya me oíste, Roberto?», repetí sin apartar la mirada de Daniela, clavándole los ojos como si quisiera ver dentro de su alma podrida. «La casa, los autos, el negocio, dale todo lo que quiera, que se lleve hasta el último clavo si eso la hace feliz». La sonrisa de Daniela vaciló apenas, como una vela que titila cuando pasa una corriente de aire. No se lo esperaba. Creyó que iba a pelear como león enjaulado, que iba a defenderme con uñas y dientes, que iba a contratar al mejor abogado del país y convertir esto en una guerra sin cuartel. Su abogada, una mujer de traje oscuro impecable y gestos calculados al milímetro, de esas que cobran $500 la hora solo por levantar el teléfono, se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído con discreción profesional. Daniela asintió despacio, saboreando el momento como quien degusta un vino caro, como una depredadora que por fin ha acorralado a su presa después de meses de acecho paciente. Creyó que me había roto, creyó que estaba viendo a un hombre rendirse en vivo y en directo, un hombre que tiraba la toalla sin siquiera subir al ring, y no estaba sola en esa idea equivocada. Roberto me miraba como si acabara de anunciarle que me iba a tirar de un puente. Mi madre, cuando se enterara, probablemente pensaría que había perdido la cabeza por completo. Los empleados que quedaban en la empresa, los pocos que aún confiaban en mí, seguramente dirían que me había vuelto loco de remate. Pero ninguno de ellos sabía lo que yo sabía. La audiencia terminó con formalidades legales que apenas registré en mi cerebro. Roberto discutía términos con la abogada de Daniela, plazos de entrega, fechas de firma,
detalles burocráticos que para mí eran solo ruido blanco de fondo. Yo ya había tomado mi decisión hacía semanas, la había meditado en noches de insomnio, la había calculado con la precisión de un ingeniero diseñando una estructura. Al salir del edificio, el aire del mediodía me golpeó en la cara como una bofetada. Todo me parecía irreal, surrealista, como si estuviera caminando dentro de una película mal actuada donde yo era el protagonista, pero no había leído el guión. El sol brillaba con una intensidad que me parecía casi ofensiva. ¿Cómo podía el mundo seguir girando con tanta normalidad cuando el mío se había derrumbado? Mi celular empezó a vibrar sin parar en el bolsillo del pantalón. Llamadas perdidas, mensajes de WhatsApp, notificaciones de Facebook. Todo el mundo quería saber, todo el mundo opinaba, todo el mundo tenía algo que decir sobre mi vida. Entre todas las notificaciones, una me heló la sangre. Mamá. 7 llamadas perdidas. Sabía perfectamente que no iba a ser una conversación fácil, ni siquiera tolerable. Mi madre me llamó esa noche y su voz quebrada me partió el alma en pedazos. Carmen Morales no era una mujer fácil de tumbar, de esas que se doblan pero no se rompen. Había sobrevivido a quedarse viuda a los 42 años, con 2 hijos todavía en la escuela y un montón de deudas que pagar. Había sobrevivido a turnos dobles interminables como enfermera en el hospital público, trabajando 16 horas seguidas hasta que las piernas se le hinchaban como troncos. Había sobrevivido a noches sin dormir por culpa de facturas que no cerraban, de cuentas bancarias en números rojos, de acreedores tocando la puerta a las 7 de la mañana. Crió a mi hermano Diego y a mí apretando los dientes hasta que le dolían las mandíbulas, echando para adelante como un tanque de guerra que nada ni nadie podía detener, vendiendo tamales los fines de semana para pagar nuestros uniformes escolares. Por eso me dolió tanto, pero tanto, escucharla con la voz rota como si de pronto hubiera envejecido 20 años en cuestión de horas. Rafael, por favor, hijo, me suplicó con ese tono que solo usan las madres cuando están realmente desesperadas. Tu padre levantó esa empresa desde cero, desde menos que cero. Puso su corazón, su sudor, su vida entera en Plomería Morales e Hijos. Trabajó como burro de carga durante 30 años para levantar ese negocio. No puedes regalársela así a esa mujer, como si fuera un juguete usado. No puedes hacerle eso a tu padre. No puedes hacerle eso a su memoria. No puedes hacértelo a ti mismo, Rafael. Por favor, hijo de mi vida, reconsidera esto antes de que sea demasiado tarde. La imaginé perfectamente en la cocina de su casa, con ese delantal floreado que se pone todas las tardes, el teléfono viejo atrapado entre el hombro y la oreja como siempre hace, secándose las manos nerviosas en un trapo de cocina desgastado por los años. Imaginé sus pasos inquietos de un lado a otro sobre esas baldosas que ella misma había instalado cuando por fin pudo comprar la casa, caminando en círculos como hace siempre que está ansiosa o preocupada por algo grave. Mamá, necesito que confíes en mí, le dije tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Solo te pido eso. Confía en tu hijo. Confiar en ti, repitió con esa mezcla de dolor profundo y reproche maternal que solo una madre puede lograr. Siempre he confiado en ti, Rafael. Desde que eras un niño chiquito confiaba en ti. Pero ahora, precisamente ahora que más te necesito cuerdo, no estás pensando con claridad. Estás dolido como un animal herido. Estás traicionado hasta el tuétano. Estás cansado de tanto pelear. No es momento para tomar decisiones de este tamaño, decisiones que no tienen vuelta atrás. Por favor, déjame llamar a Diego. Déjanos a los dos ayudarte a pelear esto como se debe pelear. No te rindas así, mijito. Tu padre nunca se rindió y tú no vas a ser el primero. No estoy enojado, mamá, mentí a medias, aunque en el fondo sí lo estaba. Ya no estoy enojado. El enojo se me fue hace semanas. Y te prometo, te juro por la memoria de mi padre, que sé exactamente lo que estoy haciendo. Cada paso está calculado. Cada movimiento tiene un propósito. Se hizo un silencio tan pesado que casi podía sentir su peso atravesando la línea telefónica.
La conocía lo suficiente. La había visto en acción suficientes veces como para imaginar perfectamente su gesto en ese momento. Ojos cerrados apretados, la mano libre en la frente masajeando las sienes, la mandíbula tensa como cable de acero. Ese silencio característico de madre que siente que su hijo está al borde de un precipicio y no sabe si debe correr a sujetarlo del brazo o dejarlo saltar confiando en que tiene un paracaídas escondido. «No te creo ni una palabra», dijo al final con esa honestidad brutal y directa que siempre había tenido, esa que no se anda con rodeos ni con mentiras piadosas. «Creo que estás destruido por dentro y que estás tomando decisiones con el corazón roto en 1000 pedazos. Pero eres mi hijo, mi sangre, mi vida entera, y si decides lanzarte al fuego aunque yo te diga que no lo hagas, voy a estar ahí parada con un extintor en las manos, lista para apagarte cuando salgas ardiendo. Porque eso es lo que hacen las madres, mijo. No te abandonan ni cuando tomas las peores decisiones de tu vida». Diego apareció en mi departamento al día siguiente sin avisar, como era su costumbre. Es bombero, y cuando digo que mi hermano es grande no estoy exagerando ni un poquito. Mide 1,90 m, pesa 100 kilos de puro músculo, y parece literalmente diseñado en un laboratorio para atravesar paredes en llamas sin despeinarse. Llegó todavía con el uniforme de bombero medio desabrochado, con esas manchas negras de hollín en los antebrazos musculosos, el pelo revuelto y húmedo de sudor, porque obviamente venía directo de algún incendio. Apenas cruzó la puerta de mi pequeño departamento de 2 habitaciones, me escaneó de arriba a abajo con esa mirada profesional que usa para evaluar estructuras a punto de colapsar. ¿Me lo vas a explicar como si fuera idiota, o prefieres que empiece a romper cosas hasta que hables?, dijo sin siquiera saludar, sin un hola, ¿qué tal, hermano?, directo al grano como un martillo contra un clavo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa mesa vieja de madera que había pertenecido a nuestros abuelos y que tenía más historias grabadas en la superficie que un libro de memorias. Él no dio rodeos, nunca los da. Diego es de esos hombres que van directo al punto sin perder tiempo en preámbulos innecesarios. Mamá me llamó hecha polvo absoluto. Empezó golpeando la mesa con el dedo índice para enfatizar cada palabra. Me llamó llorando como no la había escuchado llorar desde el funeral de papá. Roberto me mandó un mensaje por WhatsApp que básicamente decía textualmente que te estás dejando masacrar sin oponer resistencia. ¿Me estás diciendo en serio que vas a dejar que esa mujer, esa víbora venenosa, se largue con absolutamente todo? Con la casa que entre todos ayudamos a remodelar fin de semana tras fin de semana durante 6 meses, con la empresa que papá empezó literalmente en el garaje de la casa cuando tenías 3 años. Con los autos, con las herramientas, con todo lo que llevamos apellidando 35 años. ¿Se lo vas a entregar todo así sin pelear ni un round? Sí, respondí sosteniéndole la mirada sin pestañear ni por un segundo, dejando que el peso de esa palabra de 3 letras llenara todo el espacio entre nosotros. Me observó durante varios segundos eternos, buscando en mi cara alguna señal microscópica de que estaba bromeando, de que era una especie de broma pesada de mal gusto. No encontró ninguna. ¿Por qué?, preguntó más bajo ahora, ya sin esa rabia explosiva del principio, solo con una preocupación genuina y profunda que no sabía ni podía disimular. Me levanté sin decir palabra. Fui a mi habitación caminando despacio como quien va a buscar una bomba sin detonar y volví con una carpeta. Pero no era cualquier carpeta. Era una carpeta gruesa, gordísima, inflada, de esas que apenas cierran por la cantidad brutal de papeles que contienen. De esas que pesan como un ladrillo cuando las levantas. La puse sobre la mesa de la cocina con sumo cuidado, como quien maneja nitroglicerina pura. Porque ella no sabe lo que realmente está tomando entre sus manos codiciosas, dije mirándolo fijamente a los ojos. No tiene ni la más remota idea de lo que acaba de heredar. Diego abrió la carpeta sin mucha fe, esperando quién sabe qué. La primera página le borró completamente esa expresión relajada que traía. La segunda le frunció el ceño, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo.
Para cuando llegó a la quinta página, tenía la mandíbula tan tensa, tan apretada, que se le marcaban las venas del cuello como cuerdas a punto de reventar. Pasaba los documentos con sus dedos enormes todavía negros de hollín del incendio, dejando pequeñas manchas oscuras sobre el papel blanco que parecían huellas dactilares del infierno. «Esto es real», murmuró levantando por fin la vista después de haber leído como 20 páginas, con los ojos abiertos como platos. «Todo esto que estoy viendo aquí es completamente real y verificable. Cada número, cada firma falsificada, cada empresa fantasma inventada de la nada, cada transferencia fraudulenta», confirmé asintiendo con la cabeza. «Todo, absolutamente todo. Tengo copias certificadas, tengo extractos bancarios originales, tengo correos electrónicos, tengo hasta grabaciones de llamadas telefónicas. Y ella, Daniela, no tiene ni la más mínima sospecha de que encontré todo esto, ni idea. Y planeas mantenerlo así hasta el final del juego», dijo Diego más como afirmación que como pregunta, porque ya me conocía lo suficiente como para saber hacia dónde iba todo esto. «Exactamente», respondí. «Cada mentira firmada, cada dólar robado, cada factura falsa, va a caer directamente sobre sus hombros en cuanto firme los papeles de transferencia. Va a heredar un imperio de fraude con su nombre escrito por todos lados con tinta indeleble». Diego cerró la carpeta muy despacio. Se recostó en la silla haciendo que la madera crujiera bajo su peso. Soltó un suspiro largo y profundo, como si hubiera estado aguantando la respiración durante horas. Y por primera vez, desde que empezó toda esta pesadilla de divorcio infernal, vi dibujarse una media sonrisa en su cara de bulldog. «Hermano», dijo negando con la cabeza, con algo que parecía orgullo fraternal mezclado con incredulidad. «Puede que seas el hombre más inteligente que he conocido en mi vida, o el más temerario y suicida. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, creo firmemente que es lo primero. Verás, desde afuera, desde la perspectiva de cualquier persona normal, todos veían otra cosa completamente diferente. Veían a un tipo derrotado, machacado, humillado, o al menos eso creían ver. Un hombre que llegaba a un divorcio con las manos arriba en señal de rendición total, dispuesto a entregar hasta su dignidad sin tirar ni un solo golpe de defensa. Pensaban que Daniela me había quebrado por completo, que me había reducido a un cascarón vacío, que ya no me quedaba energía ni voluntad para luchar por lo mío, que solo quería terminar con el dolor insoportable lo más rápido posible, aunque eso significara quedar en la calle sin nada. Nadie, absolutamente nadie excepto Diego y un puñado de personas que podía contar con los dedos de una mano, sabía lo que yo sabía. No habían pasado esas noches interminables sentado frente a la computadora mirando facturas y extractos bancarios hasta que las letras se emborronaban y los números bailaban frente a mis ojos cansados. No habían visto lo que encontré enterrado, escondido, camuflado en 3 años completos de movimientos bancarios sospechosos. No entendían, porque nadie se los había explicado, que a veces la forma más efectiva y letal de ganar una guerra no es golpear más fuerte que el enemigo, no es gritar más alto, no es contratar mejores abogados. A veces la victoria viene de hacerte a un lado en el momento preciso, de moverte como torero ante el toro y dejar que tu enemigo siga corriendo a toda velocidad directo hacia el enorme agujero que él mismo cavó con sus propias manos ambiciosas durante años de traición. Entonces, cuando llegó el día señalado de la audiencia final en el juzgado de lo familiar, yo no estaba nervioso. No sentía esas mariposas en el estómago que sientes antes de un examen importante. No tenía miedo de lo que pudiera pasar. No me sentía derrotado como un boxeador noqueado. Solo estaba listo, preparado, tranquilo como un francotirador que ya tiene a su objetivo en la mira y solo está esperando el momento perfecto para apretar el gatillo. Y mientras te cuento todo esto con lujo de detalles, sentado aquí frente a este micrófono, quiero que entiendas exactamente por qué tomé cada decisión que tomé. Para eso, tengo que llevarte mucho más atrás en el tiempo, a los orígenes de todo este desastre, porque nada de esto empezó el día que encontré a Daniela en la cama con mi contador. Todo empezó mucho,
mucho antes, cuando yo era apenas un niño que ni siquiera sabía lo que era una factura. Mi nombre completo es Rafael Morales. Mis amigos cercanos, los de verdad, me dicen Rafa. Y esta es la historia completa de cómo lo perdí absolutamente todo y aún así, contra todos los pronósticos, terminé ganando la guerra. Pero vamos al verdadero principio de todo. Crecí en un pueblo pequeño pegado como garrapata a una ciudad grande del centro del país, de esos lugares típicos donde absolutamente todo el mundo saluda a todo el mundo en la calle, donde te conocen por tu nombre y el de tus padres y hasta el de tus abuelos, pero también donde los chismes vuelan más rápido que las noticias oficiales y donde la vida privada es un concepto que simplemente no existe. Nuestra casa estaba ubicada en una calle polvorienta de tierra compacta que en verano se convertía en nubes de polvo que te entraban hasta en la sopa, y en invierno se transformaba en un lodazal imposible donde los autos quedaban atascados hasta los ejes. Mi padre, Ricardo Morales, era plomero de profesión y de vocación, pero no era de esos plomeros improvisados que llegan 3 horas tarde a cambiarte una llave del baño y te cobran como si hubieran salvado el mundo de una catástrofe nuclear. Era plomero de verdad, de los buenos, de los que saben lo que hacen. Trabajaba en obras industriales gigantescas, hospitales de 10 pisos, escuelas públicas, edificios comerciales enormes, donde las tuberías y las instalaciones sanitarias son como las venas y arterias de un cuerpo humano que nadie quiere ver ni mencionar, pero sin las cuales absolutamente nada funciona correctamente. Fundó Plomería Morales e Hijos en 1987, en plena crisis económica, cuando nadie en su sano juicio se arriesgaba a abrir un negocio. Lo hizo en el garaje angosto de nuestra casa, con una camioneta Ford descolorida que sonaba a lata vacía cada vez que encendía el motor, 2 cajas de herramientas heredadas de mi abuelo, y una determinación de hierro que no le cabía en el cuerpo de 1,65 m que medía. Recuerdo perfectamente el olor característico de ese garaje convertido en oficina. Olor penetrante a pegamento para tubos de PVC, mezclado con café recalentado y humo barato de cigarro sin filtro. Recuerdo vívidamente el sonido metálico de la llave inglesa golpeando contra el piso de concreto, las risas escandalosas con los obreros, contando chistes mientras trabajaban, los insultos cariñosos y las palabrotas cuando una tuerca oxidada no cedía ni a patadas. A los 12 años, yo ya acompañaba a mi padre a todos los trabajos de fin de semana, cargando tubos de metal que pesaban casi más que yo, aprendiendo a leer planos técnicos complicados, aunque todavía me costaba horrores entender la trigonometría básica en el colegio. A los 16 años ya podía destapar completamente una tubería tapada, soldar tubos de cobre sin quemarme los dedos y cambiar toda una línea completa de agua potable sin tener que pedirle ayuda a ningún adulto. Mientras todos mis amigos del bachillerato hablaban emocionados de irse a la capital a estudiar carreras elegantes, de trabajar en oficinas con aire acondicionado y corbata italiana, de ser doctores o abogados o ingenieros civiles, yo soñaba despierto con camionetas nuevas rotuladas con nuestro apellido, con uniformes profesionales con nuestro nombre bordado en hilo azul en el pecho, con espectaculares gigantes que dijeran Plomería Morales e Hijos en letras azules brillantes que se vieran desde 1900. La autopista era un sueño sencillo, humilde, sin grandes pretensiones de volverme millonario, pero era nuestro sueño, era genuino, y eso lo hacía valioso. Mi hermano Diego tomó otro camino completamente diferente desde el principio. Desde que era un niño pequeño de 5 años, le fascinaban obsesivamente los camiones de bomberos rojos, las sirenas ensordecedoras, las historias heroicas de rescates imposibles que veía en la televisión. Se hizo bombero apenas cumplió la edad mínima requerida, y si hay alguien en este mundo literalmente hecho para correr hacia un edificio envuelto en llamas, mientras todos los demás huyen despavoridos, ese es definitivamente mi hermano menor. A veces, cuando nuestros horarios coincidían milagrosamente, y yo estaba trabajando en alguna obra de construcción cerca de alguna estación de bomberos, Diego venía a saludar todavía con el uniforme completo puesto,
y mi padre se inflaba de orgullo como un pavo real en época de apareamiento. Los ojos le brillaban cuando veía a sus dos hijos trabajando honradamente, ganándose la vida con el sudor de la frente como él siempre nos había enseñado. Mi padre murió súbitamente de un infarto fulminante al miocardio cuando yo tenía exactamente 30 años recién cumplidos. Fue una mañana fría y gris de octubre. Entré al taller pensando en la lista interminable de trabajos pendientes del día, mentalmente organizando las prioridades, y lo encontré desplomado sobre el banco de trabajo donde había arreglado literalmente miles de llaves y grifos rotos durante 30 años de oficio. Tenía las manos todavía manchadas de grasa negra, los dedos callosos aún sujetando un destornillador, como si se hubiera quedado dormido apenas un segundo entre tarea y tarea, y simplemente no hubiera despertado nunca más. El médico del servicio de urgencias me explicó con esa frialdad profesional que usan los doctores que probablemente fue instantáneo, que lo más seguro es que ni siquiera sintió dolor alguno, que su corazón simplemente se detuvo como un reloj al que se le acabó la cuerda. No sé si esa explicación clínica me consoló o si me destrozó todavía más el alma. Lo velamos durante 2 días completos en una funeraria humilde del barrio, rodeado de operarios con manos callosas y sucias de tanto trabajar, de clientes que llegaban con abrazos torpes y sinceros, repitiendo todos exactamente lo mismo como un coro griego. Era un hombre honesto como pocos, siempre cumplía lo que prometía, su palabra valía más que cualquier contrato firmado. Me dejó como herencia la empresa completa, 2 empleados leales que llevaban con él 15 años, una reputación comercial impecable que no tiene precio, y un legado familiar que llevaba su nombre con orgullo. Juré en aquel velorio, con la mano sobre su ataúd cerrado y las lágrimas corriéndome por las mejillas sin poder contenerlas, que iba a honrar su memoria trabajando el doble, que no iba a dejar bajo ninguna circunstancia que Plomería Morales e hijos se perdiera o se hundiera en la mediocridad. A Daniela la conocí exactamente 2 años antes de que papá muriera, cuando la vida todavía parecía sencilla y predecible. Yo estaba instalando tuberías nuevas y todo un sistema de agua en una clínica dental moderna recién inaugurada, toda pintada de blanco impoluto, toda reluciente y pulida, todo oliendo intensamente a desinfectante hospital caro y menta medicinal. Ella trabajaba ahí como recepcionista de medio tiempo mientras terminaba no sé qué carrera en la universidad. Tenía una risa contagiosa, musical, que literalmente llenaba la sala de espera y hacía que los pacientes nerviosos olvidaran por unos segundos que estaban ahí esperando para que les metieran taladros en la boca y les sacaran muelas. Yo entraba al lugar todos los días con el overol manchado de cemento y pegamento, el cabello despeinado por el casco de seguridad, las botas llenas de lodo, y cada vez que pasaba frente a su escritorio ordenado, ella soltaba algún comentario gracioso, alguna broma inocente, algo que me hacía sentir menos un trabajador invisible más del montón y más un tipo potencialmente interesante. La primera vez que hablamos en serio de cosas personales, de verdad, fue porque se me cayó aparatosamente una llave inglesa pesada cerca de su escritorio. El estruendo metálico hizo que todos en la sala me miraran. Me agaché avergonzado a recogerla, y ella sonrió con esos dientes perfectamente blancos. «Juro por Dios que no la lancé a propósito, solo para llamar tu atención», dijo ella guiñándome un ojo. «Pero definitivamente funciona como estrategia». Me dejó completamente descolocado, sin saber qué responder. Yo nunca había sido especialmente bueno con las mujeres. Nunca tuve ese don natural de la conversación seductora. Con Daniela todo parecía fluir fácil, natural, sin esfuerzo. Salimos a tomar un café en su descanso de media tarde, supuestamente para que le agradeciera los arreglos del sistema hidráulico, según ella. Luego salimos otra vez a cenar tacos a ese lugar que le encantaba. Y otra vez más al cine a ver una película que ninguno de los dos recuerda. Y cuando quise darme cuenta, sin saber exactamente cómo había pasado, estaba contándole cosas íntimas y personales que nunca antes había verbalizado en voz alta con nadie. Mis miedos más profundos sobre fracasar en la vida,
mis sueños ambiciosos con la empresa familiar, el peso agobiante de sentir que tenía que estar siempre a la altura inalcanzable de mi padre muerto. Nos casamos finalmente en una iglesia pequeña y bonita, a las afueras del pueblo, con vista a las montañas. Mi madre lloró copiosamente desde que empezó la ceremonia religiosa hasta que terminó la última canción bailable del banquete a las 2 de la mañana. Diego me hizo un brindis que hizo reír a carcajadas a todos los 300 invitados, recordando con lujo de detalles cómo de niños inundé completamente la cocina de la casa, intentando arreglar una tubería por mi cuenta sin supervisión adulta. Daniela me miró durante todo el primer baile, sin apartar la vista ni un segundo, como si yo fuera literalmente el centro absoluto de su universo personal. En ese momento yo estaba 110% convencido, sin una sola duda, de que efectivamente lo era. Sofía llegó 2 años después del matrimonio, una niña diminuta y frágil, con los ojos enormes color café y brillantes como estrellas, del mismo tono exacto que los de su madre, pero con una testarudez innata que era clarísimamente heredada de mi lado de la familia. Daniela la abrazó en el hospital con lágrimas de felicidad y dijo emocionada que por fin nuestra familia estaba completa y perfecta. 3 años más tarde nació Lucas, un torbellino humano con rizos rebeldes imposibles de peinar y energía literalmente interminable que parecía tener un motor nuclear interno. Desarrolló desde muy temprana edad una fijación casi obsesiva por las herramientas de todo tipo. Desde que aprendió a caminar de forma tambaleante, me perseguía por toda la casa, con un destornillador de juguete amarillo en la mano gritando: «Arreglar, papá, arreglar». Fueron años objetivamente buenos, a veces duros y agotadores hasta el cansancio extremo, pero definitivamente buenos en general. Yo trabajaba entre 60 y 70 horas semanales sin descanso. Salía de casa antes de que los niños se despertaran para ir al kinder, y volvía cuando ya estaban bañados y en pijama listos para dormir. Pero los fines de semana eran absolutamente sagrados e innegociables para mí. Asados multitudinarios en casa de mi madre, con toda la familia extendida. Partidos amateur de fútbol en el parque municipal con otros padres y sus hijos. Sofía pintando concentrada con acuarelas junto a Daniela en la mesa del comedor, mientras Lucas y yo jugábamos en el suelo a arreglar un lavabo imaginario con herramientas de plástico. La empresa crecía sostenidamente año tras año. Camionetas nuevas con nuestro logo, contratos cada vez más grandes y mejor pagados, empleados contentos que podían mandar a sus hijos a escuelas privadas decentes. No éramos millonarios que se bañaran en champán, pero las cuentas bancarias cerraban positivas todos los meses, y la profunda sensación de estar construyendo algo que valdría la pena para las futuras generaciones me llenaba el pecho de satisfacción. Hacia el 10º año exacto de matrimonio, empezó el cambio gradual, casi imperceptible al principio. No fue como una explosión repentina y dramática. Fue más bien como un goteo constante de agua que va manchando la pared centímetro a centímetro, día tras día durante meses, hasta que un día te das cuenta sorprendido de que todo el techo está completamente arruinado y necesita reparación mayor. Al principio fueron apenas detalles pequeños y aislados. Daniela dejó completamente de preguntarme cómo me había ido en el trabajo cada día. Antes me recibía ansiosa con un beso y me preguntaba todo. Ahora apenas levantaba la vista del celular cuando yo entraba. Empezó a suspirar dramáticamente frente al armario del dormitorio, diciendo con voz quejumbrosa que no tenía absolutamente nada decente que ponerse, aunque el closet estaba repleto hasta el tope. Se quejaba constantemente de la casa que tanto habíamos reformado juntos con nuestras propias manos durante 6 meses de trabajo duro, invirtiendo cada fin de semana y cada peso que nos sobraba. «Todo el mundo está avanzando en la vida, Rafael», me dijo una noche sin siquiera apartar la vista hipnotizada del celular, deslizando el dedo obsesivamente por Instagram, viendo fotos de otras vidas ajenas. «Mira a Carla cómo viaja, mira a Laura con su casa nueva en el fraccionamiento privado».
Vacaciones en Cancún en hoteles 5 estrellas, viajes a Europa tomándose fotos en la Torre Eiffel, remodelaciones costosas de casas, autos del año último modelo. Y nosotros siempre estancados en lo mismo, en esta casa que ya me tiene hasta el hartazgo. No estamos estancados para nada, respondí intentando controlar el cansancio en mi voz. Estamos construyendo algo sólido, algo real que va a durar. No todo en la vida es subir fotos bonitas a las redes sociales para aparentar lo que no eres. ¿Construyendo qué exactamente? Este salón viejo y feo, preguntó señalando alrededor con gesto despectivo, como si recién se diera cuenta de dónde vivía. Estos muebles que ya tienen 10 años, esta vida mediocre y aburrida. Yo no firmé para vivir así toda mi vida, Rafael. Firmaste por mí. Solté más herido que realmente enojado, sintiendo cómo las palabras me salían cargadas de dolor. No respondió nada. Simplemente se dio media vuelta y se fue caminando al dormitorio dejándome solo en el sillón, con la televisión encendida mostrando un programa que no me interesaba y un nudo doloroso en el estómago que parecía querer asfixiarme. Me repetí a mí mismo como mantra que era solamente estrés temporal, que criar 2 niños pequeños cansa a cualquiera, que yo estaba demasiado ausente por el trabajo, y eso la afectaba emocionalmente. Me prometí solemnemente trabajar todavía más duro, ganar más dinero como fuera, darle absolutamente todo lo que me pidiera para que por fin dejara de sentirse estancada en la vida y volviera a sonreírme como antes. Creí ingenuamente que el problema principal era económico, que con más dinero todo se arreglaría mágicamente. Qué equivocado estaba. Resultado directo. Empecé a desaparecer incluso más tiempo de casa, trabajando hasta la madrugada, aceptando cada contrato que llegaba sin importar lo lejos que estuviera. Fue precisamente en esa época de crisis matrimonial cuando contraté los servicios profesionales de Marcos Salazar. La empresa estaba creciendo demasiado rápido, demasiado descontroladamente, volviéndose demasiado grande y compleja para el sistema arcaico de carpetas de cartón en un archivador metálico oxidado que mi padre había usado religiosamente toda su vida laboral. Entre nóminas semanales, impuestos federales y estatales, proveedores que había que pagarles a tiempo, facturas que revisar, me estaba literalmente ahogando en papeles. Un amigo contratista de confianza que me debía favores me dio su tarjeta de presentación elegante. Es un genio absoluto con los números, Rafael, me aseguró con total convencimiento. Te va a poner todo en orden como relojito suizo. Y sobre todo, lo más importante, es completamente de confianza. Conozco su familia desde hace 20 años. Marcos llegó puntual a nuestra primera reunión formal, vestido con un traje gris impecable de marca cara, un maletín de piel italiana genuina que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes, y una sonrisa perfectamente medida y estudiada, de esas que definitivamente parecen ensayadas 1000 veces frente al espejo del baño. Hablaba con términos técnicos complicados de optimización de flujos de caja y estrategias agresivas de crecimiento empresarial, como si estuviera dando una conferencia magistral en Harvard. En apenas 1 hora de presentación, me hizo sentir como un completo cavernícola ignorante que había llevado la empresa familiar con métodos de la edad de piedra, pero que con su ayuda profesional experta podíamos dar el salto cuántico al siguiente nivel de facturación. Yo estaba mental y físicamente agotado, desesperado por delegar responsabilidades. Necesitaba confiar en alguien urgentemente. Le entregué sin pensarlo 2 veces las llaves del reino completo. Las cuentas bancarias con todos los accesos, los contratos importantes con clientes, los registros contables de los últimos 5 años, todo. Él me habló convincentemente de digitalizar absolutamente todo el sistema administrativo, de llevar la contabilidad impecable al día, de profesionalizar completamente el negocio familiar para competir con las grandes empresas. Y yo, que siempre había confiado ciegamente en la gente que se presentaba con sonrisa amable y excelentes referencias, simplemente le dejé hacer lo que considerara necesario sin cuestionar nada. Marcos empezó viniendo a la oficina cada semana religiosamente.
Después aumentó a cada 2 días, y finalmente terminó apareciendo casi diariamente como si fuera parte del inventario. Y poco a poco, gradualmente, empezó a aparecer cada vez más frecuentemente también en mi casa familiar. Al principio fue una cena casual para agradecerle formalmente todo el excelente trabajo que estaba realizando por la empresa. Daniela preparó una cena especial, sacó la vajilla buena que solo usábamos en Navidad. Después fue un «no puede cenar solo el pobre hombre, ya está por la zona del barrio». Y luego se volvió costumbre que cenara con nosotros 2 o 3 veces por semana. Daniela lo recibía siempre con un entusiasmo exagerado que nunca mostraba cuando yo llegaba. Se reía escandalosamente de todos sus chistes, aunque no fueran graciosos. Le servía vino tinto en copa de cristal. Le preguntaba fascinada por sus viajes internacionales de negocios, por sus clientes importantes e influyentes, por las tendencias económicas del mercado global. Yo, muerto de cansancio después de 12 horas de trabajo físico bajo el sol, los miraba desde el otro extremo de la mesa, genuinamente agradecido porque al menos alguien lograba arrancarle una sonrisa sincera a mi esposa amargada. Mi madre Carmen fue la primera persona en atreverse a decir en voz alta y clara lo que yo me negaba rotundamente a ver. «Rafael, hijo, algo no me gusta para nada de esa mujer tuya», me dijo muy seria una noche de domingo después de la comida familiar semanal. Me agarró firmemente del brazo antes de que me subiera al auto para irme, justo en ese porche donde habíamos tenido tantas conversas importantes a lo largo de los años. «Mamá, no otra vez con lo mismo, por favor», suspiré cansado. «No hablo por hablar, hijo», respondió clavándome esos ojos que parecían leer el alma. «La veo raro. Te mira como si fueras un completo extraño que invadió su casa sin permiso. Y la forma en que mira a ese contador tuyo, de traje caro, eso ya es otra cosa muy diferente. No es solo admiración profesional, Rafael. Ahí hay otra cosa. Estás viendo fantasmas donde no los hay, mamá», contesté molesto tratando de zafarme. «Daniela y yo estamos pasando por una mala racha matrimonial, sí es cierto. Y Marcos está ayudando enormemente con la empresa, solo eso. No hay absolutamente nada más que imaginar. Ojalá tenga razón, mijo», murmuró apretándome el brazo con fuerza. «Ojalá sean imaginaciones mías de vieja entrometida, porque si no tengo razón y hay algo más, el golpe que te vas a pegar va a ser tan duro que no sé si te levantes». El golpe que mi madre predijo llegó puntual un martes gris de marzo, que nunca voy a poder borrar de mi memoria. Lo recuerdo con una precisión casi fotográfica, cada detalle grabado a fuego en mi cerebro. Teníamos programado un trabajo enorme y muy lucrativo en un complejo médico privado gigantesco al otro lado de la ciudad. 3 pisos completos de plomería completamente nueva. Un contrato millonario que nos daría aire financiero durante 6 meses mínimo. Íbamos a empezar la instalación muy temprano en la mañana, a las 6, pero el ingeniero contratista general llamó apenas pasadas las 7. Problemas burocráticos inesperados con los permisos municipales de construcción. Una semana completa de retraso obligatorio. De repente, inesperadamente, mi día entero se abrió como una puerta que no esperabas encontrar. Pensé primero en ir a la oficina a adelantar todo el papeleo atrasado que tenía en el escritorio, pero algo extraño en mí, un impulso inexplicable que no puedo describir con exactitud, me dijo claramente: «Ve a casa, Rafa, haz algo diferente por una vez». Paré en una gasolinera Pemex de camino. Compré un ramo grande de rosas amarillas frescas, sus flores absolutamente favoritas, cuando todavía le gustaba que yo llegara sorpresivamente a casa con flores sin ningún motivo especial, y seguí manejando hacia el barrio. Fantaseé durante todo el camino con sorprenderla gratamente, con invitarla a comer a ese restaurante italiano que le encantaba, con recoger juntos a los niños de la escuela y llevarlos a todos a tomar helado al parque. Un martes completamente normal, sencillo, cotidiano, pero finalmente juntos, como familia después de semanas de distancia. Estacioné mi camioneta frente a la casa alrededor del mediodía exactamente. El auto de Daniela estaba perfectamente estacionado en el garaje como siempre. Debería escucharse música,
la televisión encendida, algo de ruido normal. Pero cuando abrí cuidadosamente la puerta principal con mis llaves, me golpeó un silencio verdaderamente extraño, pesado, antinatural, como si la casa completa estuviera deliberadamente conteniendo la respiración, esperando algo terrible. «Daniela», llamé en voz alta entrando despacio hasta la cocina revisando. Nada, ninguna respuesta. La sala estaba visiblemente desordenada, un cojín del sofá tirado en el suelo alfombrado, una taza de café a medio vaciar abandonada en la mesa de centro, la televisión apagada completamente. Dejé el ramo de flores amarillas cuidadosamente en la encimera de la cocina y empecé a subir las escaleras de madera crujiente muy despacio. Fue exactamente entonces cuando escuché las voces inconfundibles. No eran risas inocentes de una conversación casual. Eran susurros entrecortados y jadeantes, respiraciones obviamente aceleradas, un inconfundible crujido rítmico de resortes de cama que reconocía perfectamente al instante, porque era mi cama. El corazón me empezó a golpear brutalmente en el pecho, con una fuerza tan violenta que honestamente pensé que me iba a dar un infarto fulminante como a mi padre. Una parte primitiva de mi cerebro ya lo sabía todo, esa parte animal que había estado ignorando sistemáticamente durante meses todas las señales obvias. Las miradas cómplices entre ellos, los mensajes de WhatsApp a deshoras, las sonrisas privadas y secretas que compartían. Esa parte instintiva empujó mi mano temblorosa sobre la manija fría de la puerta del dormitorio matrimonial. Empujé despacio, y ahí estaban, Daniela y Marcos, en nuestra cama matrimonial. En la misma cama donde habíamos dormido abrazados durante 14 años completos, donde mis dos hijos se subían felices los domingos por la mañana a ver caricaturas entre nosotros, donde habíamos hecho el amor miles de veces, donde habíamos planeado juntos nuestro futuro familiar. Sus cuerpos desnudos estaban completamente enredados entre las sábanas blancas que yo mismo había comprado. Las cortinas entreabiertas dejaban entrar un delgado hilo de luz dorada del mediodía que iluminaba obscenamente la escena, como si fuera una fotografía artística deliberadamente cruel. El tiempo literalmente se detuvo. El ramo de rosas amarillas, que todavía sostenía en mi mano derecha, se me resbaló como en cámara lenta y cayó pesadamente al suelo de madera. Las delicadas flores se desparramaron por todo el parquet como si alguien hubiera derramado un pequeño sol destrozado en 1000 pedazos. Mi respiración se volvió instantáneamente corta, superficial, mecánica, automática. No sentí rabia explosiva al principio como cabría esperar. Sentí frío, un frío profundo, penetrante, de esos que te cala absolutamente hasta los huesos y te congela la médula. Daniela gritó histéricamente, se apartó bruscamente de Marcos con movimiento violento, intentó cubrirse inútilmente con la sábana arrugada, como si yo no hubiera visto ya absolutamente todo con claridad meridiana. Marcos se quedó paralizado un segundo, con esa expresión clásica de niño pequeño pillado con la mano dentro del frasco de galletas, y después empezó a buscar desesperadamente su ropa interior tirada por todo el cuarto con torpeza de borracho. «Rafael», balbuceó Daniela con voz quebrada. «Rafael, por favor, espera un momento. Déjame explicarte esto con calma». Se apresuraron a decir los dos casi al mismo tiempo, tropezándose con las palabras. «¿Explicarme qué exactamente, Daniela?», pregunté con una calma sobrenatural que definitivamente no sentía por dentro, una calma que daba muchísimo más miedo que cualquier grito. «¿Cómo terminaste acostada en mi cama con mi contador? O mejor aún, ¿desde cuándo exactamente lleva pasando esta hermosa escena en mi propia casa sin que yo me enterara?» Ella apretó la sábana blanca contra su pecho desnudo. Sus ojos brillaban intensamente. No sé realmente si de miedo visceral o de vergüenza profunda o de rabia reprimida por haber sido descubierta infraganti. «No es exactamente lo que piensas, Rafael», dijo ella tirando patéticamente del cliché más viejo y usado del universo entero, el mismo que usan todos los infieles descubiertos desde el principio de los tiempos.
Es exactamente lo que pienso. Sentí que la voz me salía peligrosamente más baja, más controlada, más letal. ¿Desde cuándo, Daniela? Miró instintivamente a Marcos como una niña, buscando desesperadamente instrucciones de qué decir exactamente. Él se abotonaba la camisa arrugada con dedos torpes, sin atreverse a sostener mi mirada ni un segundo. ¿Desde cuándo? Repetí esta vez con un tono de voz que hasta a mí mismo me asustó cuando lo escuché salir de mi garganta. Marcos tragó saliva audiblemente. Más o menos un año completo, confesó finalmente, sin ningún tipo de adorno ni mentira piadosa. Un año. 365 días completos. 12 meses enteros de escenas familiares compartidas, de apretones de mano fingidos por buenos resultados de negocios, de risas falsas en mi mesa del comedor. 52 semanas de que este hombre entrara libremente en mi casa, besara a mis hijos inocentes en la frente, me llamara amigo mientras se acostaba con mi esposa en mi cama. Un año, repetí sintiendo cómo cada sílaba me quemaba la garganta al salir. 12 meses completos de mentiras sistemáticas, de cenas hipócritas en mi mesa, de bromas sobre el trabajo, de brindis falsos por los contratos exitosos. Y todo este tiempo ustedes dos. Rafael, por favor, tranquilízate un momento, dijo Marcos levantando las manos temblorosas, como si estuviera enfrentando a un loco peligroso armado. Podemos hablar esto civilizadamente. Somos adultos racionales. Podemos. Me interpuse físicamente entre él y la única puerta de salida del cuarto. No soy un hombre violento por naturaleza, nunca lo he sido en toda mi vida. Mis pleitos los resuelvo hablando, pero en ese instante preciso lo agarré brutalmente por el cuello arrugado de su cara camisa de seda y lo estampé con fuerza contra la pared de yeso. Las fotos familiares enmarcadas colgadas en el pasillo temblaron violentamente. Has comido en mi mesa durante meses, has usado mis herramientas, has tenido acceso ilimitado a absolutamente todo lo que tengo. Escupí las palabras sintiendo por primera vez en mi vida algo parecido a fuego real, quemando furiosamente bajo ese hielo. Y así me pagas toda mi confianza. Estás exagerando muchísimo la situación, murmuró él patéticamente intentando desenganchar mis dedos de su cuello. Lo solté bruscamente antes de hacer algo irreversible de lo que me fuera a arrepentir para siempre y terminar en la cárcel. Di un paso largo hacia atrás, respirando agitadamente. «Lárgate inmediatamente de mi casa», dije con voz temblorosa de rabia contenida, «ahora mismo. Y si cuando vuelvas a mirar atrás todavía sigues con vida y caminando, considérate un hombre extremadamente afortunado». Marcos recogió todas sus cosas personales sin mirarnos a ninguno y prácticamente salió corriendo. El sonido seco de la puerta principal cerrándose de golpe resonó por toda la estructura de la casa como un disparo. Daniela inmediatamente rompió a llorar. Lágrimas abundantes, descontroladas, dramáticas. No supe honestamente si eran lágrimas genuinas o simplemente otra actuación más de su extenso repertorio. «Rafael, por favor, escúchame», sollozó entre hipidos. Me sentía completamente sola en esta relación. Tú literalmente nunca estás presente. Siempre priorizas el trabajo, siempre estás cansado, siempre hay una obra más importante. Yo también necesitaba sentirme deseada como mujer, sentirme viva, sentirme algo más que tu sirvienta y niñera. He trabajado 70 horas semanales durante años para darte absolutamente todo lo que me pediste, respondí sintiendo físicamente cómo algo fundamental se partía definitivamente dentro de mi pecho. La casa que querías, los autos que soñabas, las vacaciones caras, las remodelaciones costosas. Te di literalmente todo lo que tenía para dar, y así, de esta manera tan miserable, me pagas. Quizás si estuvieras más tiempo presente emocionalmente, si no fuera siempre obsesivamente la empresa, la maldita empresa, replicó con ese tono manipulador perfecto que mágicamente convertía su traición imperdonable en culpa exclusivamente mía. Yo también tengo derecho a ser feliz, Rafael. No soy un mueble. Te he dado 14 años completos de mi vida, Daniela,
susurré sintiendo cómo se me quebraba la voz. Cada día trabajado, cada contrato conseguido, cada tubería instalada, cada madrugada desvelado era pensando en nosotros, en nuestra familia, en nuestro futuro juntos. Se secó las lágrimas dramáticamente con rabia mal disimulada, pues claramente no fue suficiente para mí, Rafael. Necesitaba más, merecía más. Esa frase me atravesó el pecho mucho más dolorosamente que la escena explícita que acababa de presenciar. Me di media vuelta mecánicamente y salí de la habitación. Bajé las escaleras de madera como un zombi, un autómata sin alma. Recogí las llaves del auto que estaban sobre la mesa de la entrada. Pasé junto al ramo de rosas amarillas completamente destrozado en el suelo, sin siquiera mirarlo, y subí a mi camioneta. Conduje sin rumbo fijo durante horas por la ciudad hasta que anocheció completamente, sin pensar realmente en nada, solo dejando que el auto me llevara donde fuera. Terminé inevitablemente en la casa de mi madre bien entrada la noche. Aparqué la camioneta frente al conocido porche iluminado, me senté en las viejas escaleras de concreto y me quedé ahí absolutamente toda la noche entera, viendo hipnotizado cómo el cielo cambiaba muy lentamente de color con el paso interminable de las horas, del negro profundo al azul marino, después al violeta, finalmente al naranja del amanecer, sin llorar ni una sola lágrima, sin gritar, sin romper nada, solo respirando, solo existiendo, intentando desesperadamente ordenar un rompecabezas mental que de pronto tenía demasiadas piezas rotas que simplemente no encajaban entre sí de ninguna manera lógica. Al amanecer temprano, mi madre abrió la puerta de la casa. Me encontró sentado en las escaleras todavía, con exactamente la misma ropa arrugada del día anterior, los ojos completamente secos, pero enrojecidos, como si hubiera llorado durante horas, aunque no lo había hecho. «¿Ya pasó, verdad, hijo?», preguntó mi madre sin necesidad de que yo dijera una sola palabra en voz alta, porque las madres siempre saben. Asentí sin fuerzas. «Te lo advertí claramente», susurró sentándose a mi lado en las frías escaleras. «Pero escucharlo de tu madre no es lo mismo que verlo con tus propios ojos». No contesté nada, porque no había nada que decir. Simplemente me dejó apoyar mi cabeza cansada en su hombro delgado, como cuando era un niño pequeño asustado que había tenido una terrible pesadilla nocturna. Excepto que esta vez el monstruo era completamente real y estaba destruyendo mi vida. Una semana después de ese día terrible, Daniela formalmente pidió el divorcio. No esperó ni intentó terapia de pareja, no hubo conversaciones de «hablemos con calma», no hubo oportunidad de reconciliación. Solo llegó el papel legal frío, pero ella no solo quería irse de mi vida. Quería arrasar absolutamente con todo. Quería la casa que habíamos comprado juntos, los 2 vehículos, la custodia completa y exclusiva de Sofía y Lucas, y por si todo eso fuera poco, también exigía la empresa Plomería Morales e Hijos, el legado completo de mi padre muerto, mi proyecto de vida, mi identidad. Su abogada carísima envió una propuesta de acuerdo tan abusiva que literalmente me revolvió el estómago cuando la leí completa. En ese documento legal de 20 páginas, Daniela se autodefinía creativamente como socia no remunerada de la compañía, reclamando descaradamente años de supuesto trabajo emocional y sacrificio doméstico como argumento sólido para exigir apoderarse de la empresa completa. Un chiste de mal gusto. Roberto, mi abogado, me llamó furioso en cuanto terminó de leer el documento completo. «Rafael, esto es literalmente un atraco a mano armada, no una propuesta seria de divorcio», dijo completamente indignado. «Esa mujer no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo legalmente. Pero no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que te quite la empresa familiar. Tenemos base legal sólida para tumbar fácilmente la mitad de estas exigencias ridículas. Vamos a pelear esto hasta el final». «Vamos a pelear», respondí inmediatamente por teléfono casi por instinto. En ese preciso momento, mi primer impulso visceral era exactamente ese: guerra total sin cuartel.
Pero esa misma noche, mientras me quedaba completamente solo en la oficina oscura, después de que todos se fueran, algo no me cuadraba para nada. Había demasiadas cosas verdaderamente extrañas en las cuentas bancarias de los últimos años que no tenían ningún sentido lógico, pequeños retrasos inexplicables en pagos. Explicaciones deliberadamente vagas de Marcos que yo había aceptado sin cuestionar por confianza ciega. Comentarios ambiguos sobre ajustes necesarios que yo había aprobado sin revisar. Abrí el pesado armario metálico donde guardábamos celosamente todos los registros contables históricos. Sacar todas esas carpetas polvorientas fue casi un acto ritual, ceremonial. Extendí absolutamente todo el material sobre el viejo banco de trabajo, manchado de grasa de mi padre, y empecé a revisar meticulosamente cada hoja, cada factura, cada extracto, línea por línea, número por número. A la medianoche encontré la primera factura, que definitivamente no tenía ningún sentido lógico. Un proveedor completamente desconocido, que yo no recordaba haber visto nunca trabajando en ninguna obra. Una cantidad altísima por materiales especiales que absolutamente nadie había mencionado jamás en ese proyecto. Seguí tirando del hilo cada vez con más fuerza. A las 2 de la madrugada ya tenía acumulada una pila considerable de facturas claramente sospechosas separadas a un lado. Al amanecer, con el sol saliendo por la ventana sucia, el viejo banco de trabajo estaba dramáticamente dividido en dos montañas muy diferentes, la montaña de la vida real honesta y la montaña del engaño sistemático. Casi $400,000 en transacciones completamente fraudulentas, empresas fantasma inexistentes, proveedores ficticios, pagos millonarios firmados autorizando a personas que no tenían absolutamente nada que ver con nosotros ni con nuestro giro de negocio. Y en la mitad exacta de esos cheques falsos, en tinta azul brillante clara e inconfundible, la firma característica de mi esposa. Daniela no solamente me estaba engañando sexualmente en la cama matrimonial, me estaba saqueando económicamente el negocio sistemáticamente. Y no era de forma impulsiva ni accidental, no era un arrebato emocional de una vez, era un plan detallado, una estructura criminal compleja, un sistema perfectamente aceitado de robo continuado. Mi primer impulso natural fue agarrar inmediatamente toda la carpeta acusatoria, conducir hasta donde ella y tirarle todos los papeles directamente en la cara. O mejor aún, llamar inmediatamente a la policía judicial y dejar que se la llevaran esposada frente a todos los vecinos chismosos del barrio. Me imaginé vívidamente esa escena de venganza perfecta y sentí un chispazo intenso de satisfacción venenosa recorriéndome. Pero también sentí algo más profundo. El miedo paralizante a que se me escapara entre los dedos como agua. Daniela era extremadamente manipuladora, astuta como zorra, no era para nada tonta o ingenua. Si la ponía en alerta temprana, inmediatamente culparía exclusivamente a Marcos de todo, destruiría sistemáticamente todas las pruebas comprometedoras, borraría archivos digitales, reescribiría completamente la historia, hasta lograr presentarse como la pobre esposa ignorante engañada que simplemente firmaba ingenuamente lo que le daba su contador de confianza sin entender. Necesitaba urgentemente otro enfoque diferente, uno mucho más frío y calculado, uno verdaderamente a la altura del daño que me habían causado. Llamé a Diego esa misma tarde en cuanto salió de su turno. Llegó después de apagar un incendio en una bodega, todavía oliendo intensamente a humo acre y a adrenalina pura. Se dejó caer pesadamente en la silla metálica frente a mí como un saco de cemento. Le pasé una cerveza helada y deslicé cuidadosamente la carpeta gorda sobre la mesa rayada exactamente como había hecho antes. «¿Qué es esto ahora, hermano?», preguntó abriendo con curiosidad, sin imaginar remotamente el contenido explosivo. «Son pruebas irrefutables de que mi esposa y mi contador me han estado robando sistemáticamente durante 3 años completos», expliqué con voz neutra. Diego empezó a leer concentrado. Cada página sucesiva le hundía progresivamente más las cejas pobladas. Pocas cosas en la vida
Lo sacan de su control emocional legendario. Está entrenado profesionalmente para entrar calmado en edificios completamente envueltos en llamas y mantener la cabeza absolutamente fría bajo presión extrema. Pero mientras iba pasando facturas falsas y extractos bancarios alterados, pude ver perfectamente cómo se le tensaban peligrosamente los hombros anchos, cómo apretaba la mandíbula cuadrada hasta que los músculos crujieron audiblemente. «Casi $400,000 robados», susurró incrédulo cuando terminó de revisar todo. «Hermano, esto definitivamente no es un simple desliz contable ni un error. Esto es un maldito saqueo planificado. Y mira estas firmas. La mitad están firmadas directamente por Daniela. El resto los firmó Marcos usando indebidamente la chequera oficial de la empresa. Esto es delito federal». Diego cerró la carpeta de un golpe seco. «¿Qué vas a hacer exactamente con todo esto?», preguntó con ese tono inconfundible. «De si me dices que no harás nada, hermano, yo mismo reviento». «Mírame bien a los ojos», dije. «Voy a dejar que se lleve la empresa entera sin pelear». Me quedó mirando como si le hubiera hablado en chino mandarín. «Perdóname, ¿qué?». Se inclinó hacia adelante poniendo ambas manos sobre la mesa. «Acabo de verte descubrir que te robaron casi $500,000, y tu plan maestro es regalarles voluntariamente la herramienta exacta con la que lo hicieron. Explícame la lógica porque no la veo». «Piénsalo fríamente, Diego», dije manteniendo la calma absoluta. «Ella quiere desesperadamente plomería, Morales e hijos. Es literalmente lo que más repite obsesivamente. Lo está exigiendo como prioridad número 1 en el divorcio. Si yo peleo ferozmente por la empresa ahora mismo, ella se va a atrincherar defensivamente. Va a quemar todos los papeles comprometedores. Va a destruir evidencia digital. Va a contratar peritos caros. Va a vestir a Marcos de villano único responsable. Va a alargar este proceso años enteros en tribunales. Pero escucha bien, si yo simplemente se la doy voluntariamente, si firmo sin resistencia, si le entrego mansamente la propiedad legal completa de absolutamente todo, entonces ella se lleva automáticamente consigo no solamente el nombre comercial bonito, los camiones rotulados y las herramientas, sino absolutamente también todo el fraude documentado de 3 años a su nombre legal, cada factura falsa, cada cheque alterado, cada peso robado». Diego se quedó callado procesando durante varios segundos largos. Después, apoyó lentamente ambos codos en la mesa, se pasó las manos enormes por toda la cara y soltó una carcajada seca e incrédula. «La vas a dejar heredar literalmente sus propios delitos penales. Vas a convertirla en la dueña legal de su propia condena». «Exacto, hermano», confirmé. «Eso es o lo más brillantemente inteligente que he escuchado en mi vida, o lo más estúpidamente peligroso», repitió negando con la cabeza. «Pero conociéndote como te conozco, apostando por la primera opción, ¿qué necesitas de mí?» «Un perito contable forense de primer nivel», respondí inmediatamente. «Alguien que pueda documentar profesionalmente todo esto de manera que ningún abogado carísimo pueda desmontarlo después. Necesito un caso tan absolutamente sólido como roca que la Procuraduría Federal ni siquiera tenga que pensarlo 2 veces antes de actuar». «Federal», repitió Diego, alzando significativamente las cejas. «Hermano, esto no es solamente robo simple. Esto es fraude electrónico agravado, evasión fiscal sistemática, lavado de dinero posiblemente. Las transferencias cruzan múltiples bancos, varios estados diferentes. No es un tema local de juzgado municipal. Esto es federal. Esto es grande. Esto es cárcel real». Diego terminó su cerveza de un trago largo. «Conozco exactamente a la persona indicada», dijo pensativo. «Trabaja frecuentemente con nosotros los bomberos cuando investigamos incendios provocados por fraude de seguros. Es experto en rastrear dinero sucio. Está perfectamente conectado con gente federal seria que se dedica precisamente a esto. Dame 2 días para hacer las llamadas necesarias y conseguir su número». 3 días después, exactamente estaba yo sentado nervioso en una sala de reuniones pequeña y discreta,
frente a un hombre de aspecto común llamado Javier Ortiz. Pasaría completamente desapercibido caminando por cualquier calle. Camisa blanca sencilla sin marca, pantalón de vestir gris, gafas baratas de lectura colgando del cuello con un cordón, un montón desordenado de blocs de notas amarillos completamente llenos de anotaciones microscópicas. Absolutamente nada en su apariencia física gritaba «tiburón cazador de las finanzas». Pero Diego me había jurado que era el mejor rastreador de dinero sucio en todo el estado. Le entregué absolutamente todo el material que tenía, facturas originales y copias, extractos bancarios de 3 años, cheques cancelados, contratos falsos, notas escritas a mano, correos electrónicos impresos, grabaciones de llamadas telefónicas sospechosas. Javier escuchó pacientemente mi historia completa, sin interrumpirme ni una sola vez, tomando notas veloces en código que solo él entendía. Cada tanto hacía una pregunta quirúrgicamente precisa, sobre fechas exactas, montos específicos, cuentas bancarias concretas, números de cheques, firmas particulares. Terminamos la larga reunión casi 3 horas después y me dijo profesionalmente: «Déjeme trabajar tranquilo con todo este material. Cuando tenga algo concreto y verificado, lo llamo personalmente». Fueron 2 semanas verdaderamente largas y angustiantes. Mientras tanto, las tensas reuniones de mediación legal continuaban regularmente. Yo me sentaba rígido frente a Daniela y su abogada, cara jugando mi papel de actor perfecto. El hombre derrotado, cansado, abatido emocionalmente, que simplemente quería terminar este infierno y seguir adelante con lo que quedara de su vida destrozada. Roberto intentaba valientemente pelear cada punto legal. «Rafael, no puedo creer que estés considerando seriamente esto», se quejaba en voz baja durante los recesos. «La casa es patrimonio conyugal claramente. La empresa es herencia familiar directa. Tenemos margen legal enorme. Podemos negociar fuertemente». «No, Roberto», repetía yo una y otra vez como disco rayado. «Simplemente aceptamos todas sus condiciones sin pelear». «La casa completa», insistía casi suplicando desesperado, «dásela entera sin pelear. Los autos también, que se los lleve. Pero la empresa que construyó tu padre literalmente con sus manos. Toda entera también», confirmé. Hugo tiró frustrado el bolígrafo caro sobre la mesa. 30 años completos trabajando en divorcios conflictivos, y honestamente nunca jamás he visto a nadie tan empeñado en enterrarse vivo voluntariamente. Bufó molesto. «No me estoy destruyendo a mí mismo, Roberto», dije sin dejar de mirar fijamente a Daniela, que sonreía victoriosa con esa seguridad arrogante de quien ya cree firmemente que ha ganado la guerra. «Solo estoy terminando cuidadosamente una instalación complicada que empezó hace mucho tiempo. Ahora falta solamente ver exactamente por dónde van a reventar finalmente todas las tuberías podridas». Días después, Javier me llamó urgentemente a su oficina discreta. Tenía la carpeta original que le había entregado, pero ahora estaba significativamente engordada con sus propios informes técnicos detallados, gráficas de flujo de dinero, cronologías precisas, análisis forenses. «Señor Morales», empezó directo sin rodeos innecesarios. «Aquí definitivamente hay un caso muy claro de malversación agravada y fraude sistemático. No estamos hablando en absoluto de errores contables o descuidos administrativos. Es un esquema criminal perfectamente diseñado y sostenido durante al menos 36 meses consecutivos. 2 personas participan activa y recurrentemente en los delitos: su contador Marcos Salazar y su esposa Daniela Morales. Sentí algo parecido a un alivio extraño y torturado. Verlo todo documentado oficialmente en blanco y negro me dolía profundamente, pero también validaba completamente lo que había sentido. «¿Qué opciones legales tengo exactamente?», pregunté. «En teoría pura, puede limitarse únicamente a la vía civil, demandar por daños y perjuicios económicos», respondió técnicamente. «Recuperar su dinero mediante embargo. Pero por la magnitud extraordinaria de este caso, mi recomendación profesional es llevar esto directamente a las autoridades federales correspondientes. Estamos hablando de fraude electrónico, evasión fiscal comprobada,
posible conspiración criminal, lavado de dinero. Son delitos federales muy serios. Cárcel real. ¿Qué pasa legalmente si ella se queda oficialmente con la empresa completa antes de que todo esto finalmente estalle públicamente? Quise saber con urgencia. Por primera vez en toda la reunión, Javier sonrió levemente. Entonces automáticamente se convierte en la responsable legal formal de absolutamente todo lo que haya hecho esa empresa desde el momento de la transferencia oficial. Cada factura falsa emitida, cada peso transferido indebidamente, cada omisión grave ante Hacienda, cada delito, todo eso se carga legal y penalmente sobre los hombros de la nueva propietaria registrada. La ley mexicana es muy clara con eso. Salí de ese pequeño despacho con algo que no había sentido en meses interminables. Esperanza real, no una esperanza ingenua y rosa de cuento de hadas para niños. Una esperanza fría, calculada, consciente, metódica, basada sólidamente en hechos verificables, en números auditados, en firmas falsificadas. Las semanas siguientes fueron un ejercicio brutalmente difícil de actuación teatral continua. Tenía que sentarme tranquilamente frente a la mujer que me había traicionado en todos los planos posibles de la existencia y fingir convincentemente que me estaba rindiendo. Tenía que escucharla decir con toda naturalidad que merecía plenamente la parte que le correspondía legalmente de una empresa que había saqueado sistemáticamente como pirata. Tenía que aguantar estoicamente las miradas de lástima compasiva de algunos conocidos del barrio que pensaban para sus adentros: pobre Rafael, lo están dejando literalmente en la calle sin nada. Mi madre Carmen fue definitivamente la más difícil de convencer de todas. Una noche llegó sin avisar a mi pequeño departamento de soltero trayendo una fuente enorme de comida casera caliente, porque para ella absolutamente nada en la vida se piensa correctamente con el estómago vacío y rugiendo. Dejó la pesada fuente de aluminio en la mesa, pero se quedó de pie mirándome intensamente con esos ojos que parecían leer el alma. Rafael, hijo de mi corazón, te lo suplico de rodillas si hace falta, dijo finalmente con voz quebrada. No firmes ese maldito papel. Esa empresa es lo único sagrado que nos queda de tu padre, de su esfuerzo sobrehumano, de su sudor, de su nombre honorable. No se la regales así como basura a quien definitivamente no se la merece ni tantito. Le tomé sus manos arrugadas pero firmes. Estaban más ásperas y envejecidas que hace unos años, pero seguían siendo igual de fuertes. «Mamá, ¿confías en tu hijo?», le pregunté mirándola directo a los ojos. «Claro que confío ciegamente en ti», respondió casi ofendida por la pregunta. «Eres mi hijo adorado. Entonces, por favor, créeme cuando te digo que papá lo entendería perfectamente», susurré apretando sus manos. A veces hay que perder estratégicamente la batalla pequeña para ganar definitivamente la guerra grande. Estoy dejando que ella se lleve exactamente lo que cree que quiere desesperadamente. Pero lo que realmente se está llevando sin saberlo son todas las consecuencias legales y penales de lo que hizo durante años. Cuando todo esto finalmente termine y salga a la luz, te prometo solemnemente que te vas a sentir orgullosísima. No de lo material que perdí temporalmente, sino de cómo manejé inteligentemente toda esta situación imposible. No me respondió inmediatamente con palabras, simplemente me abrazó fuertemente y no me soltó durante un tiempo muy largo que pareció eterno. Durante ese tiempo terrible me aferré desesperadamente a lo único que realmente importaba en la vida: mis hijos. Aproveché religiosamente cada minuto de las visitas supervisadas que me habían otorgado. Llevé a Lucas a todos sus entrenamientos de béisbol infantil sin fallar uno. Me gritaba emocionado desde el campo de juego: «Mira, papá, mira», cada vez que conectaba la pelota blanca con el bat de aluminio. Acompañé dedicadamente a Sofía a comprar todos los materiales necesarios para un proyecto escolar importante de ciencias. Se pasó la tarde entera explicándome emocionada con lujo de detalles cómo quería exactamente que funcionara su elaborada maquete de sistema complejo de riego por goteo. En cada casa que visitábamos, en cada tienda donde comprábamos materiales, en cada trayecto largo en auto,
Les repetía incansablemente que los amaba con toda mi alma, que absolutamente nada de lo que estaba pasando horriblemente entre su madre y yo era culpa suya de ninguna manera, que yo iba a seguir estando ahí para ellos pase lo que pase, lloviera o tronara. El día señalado de la audiencia final definitiva fue un jueves frío y gris de octubre que nunca olvidaré. Me levanté automáticamente a las 5 de la mañana por pura costumbre laboral arraigada, como si tuviera que salir a una obra urgente de construcción. Me duché con agua helada para despertar completamente. Me afeité cuidadosamente mirándome al espejo. Me puse la única camisa medio elegante que poseía en mi armario de pobre. Una azul cielo que Sofía me había regalado con sus ahorros por el Día del Padre, con una nota manuscrita adjunta que decía con letra de niña: «Para cuando tengas reuniones muy importantes, papá. Te amo, Sofía». La miré doblada en el espejo y sonreí con amargura mientras me la abotonaba. Si ella supiera exactamente cuán importante iba a ser esta reunión final. El juzgado familiar era significativamente más pequeño de lo que había imaginado en mis pesadillas. Paredes de madera oscura, luz fluorescente fría e institucional, una bandera mexicana enorme en la esquina, y ese olor absolutamente indescriptible a papel viejo, café recalentado desde ayer y miedo ajeno concentrado. Daniela ya estaba cómodamente instalada ahí sentada en la mesa del lado demandante. Llevaba puesto un conjunto de 2 piezas impecable que definitivamente no había comprado con su sueldo de recepcionista dental. Maquillaje profesional perfecto que probablemente le costó 200 pesos aplicárselo. El cabello como recién salido de un salón de belleza caro de zona rica. Su abogada, la licenciada Mendoza, revisaba concentrada unos papeles con aire de superioridad absoluta que definitivamente no invitaba a conversar. Se notaba claramente que estaba disfrutando enormemente el proceso completo de desmontar legalmente mi vida, pedazo a pedazo, por honorarios estratosféricos de $500 la hora facturada. Cuando entré finalmente caminando por el pasillo central, Daniela se giró lentamente. Me dedicó un sonriso lento, helado, calculado, que decía claramente sin palabras: «Mira todo lo que logré conseguir. Mira cómo te vencí». Asentí casi imperceptiblemente, sin devolverle el gesto de ninguna manera, y me senté muy rígido junto a Roberto. Él tenía una cara terrible de haber dormido pésimo toda la noche. «Última oportunidad real de rectificar, Rafael», murmuró inclinándose hacia mi oído. «Todavía estoy a tiempo de objetar formalmente el acuerdo completo. Puedo solicitar legalmente más tiempo de análisis. Puedo presentar contrademandas. Puedo...» «No, Roberto», lo interrumpí tajante pero calmado. «Seguimos exactamente con el plan acordado sin cambios». «¿Qué plan estás siguiendo exactamente?», preguntó completamente exasperado. «Porque desde mi perspectiva profesional, solo estás entregando tu vida entera en bandeja de plata sin pelear absolutamente nada». «Confía en mí», repetí sabiendo perfectamente que era una palabra extremadamente difícil de pronunciar en este contexto. La jueza Herrera finalmente entró solemne a la sala. Mujer de unos 60 años aparentes, cabello canoso perfectamente recogido en moño, ojos afilados de lechuza, que parecían verlo absolutamente todo, incluso lo invisible. Para ella, obviamente, nuestro caso era simplemente una carpeta amarilla más entre cientos. Empezó a leer los términos del acuerdo de divorcio con ese tono neutro y aburrido que usan los jueces cuando han visto todo. La casa ubicada en tal dirección exacta de la colonia, tal queda transferida a nombre completo de Daniela Morales. La camioneta Ford modelo tal y el auto Nissan Sedan quedan transferidos a Daniela Morales. La propiedad absoluta de Plomería Morales e Hijos, incluyendo todos los activos tangibles e intangibles, contratos vigentes, equipos, herramientas y cuentas financieras, quedan transferidos a Daniela Morales. Pausó un segundo breve y añadió con la formalidad fría de la ley: todos los activos y todos los pasivos de la empresa. Esas últimas palabras específicas, todos los activos y todos los pasivos,
se quedaron flotando pesadamente en el aire viciado de la sala como humo tóxico. Señor Rafael Morales, me miró directamente. ¿Entiende y acepta completamente estos términos presentados? Sí, su señoría, respondí con voz firme y clara que resonó en la sala. Lo hace usted libre y completamente voluntariamente, sin ningún tipo de coerción. Sí, su señoría, sin coerción alguna, confirmé. Roberto se removió incómodo en su asiento de madera. Podía sentir físicamente su frustración intensa al lado, casi como olas de calor irradiando. La jueza deslizó los documentos oficiales hacia nuestra mesa. Muy bien, entonces, proceda a firmar donde se indica claramente. Me levanté despacio, caminé hasta el estrado elevado, tomé la pluma negra. Daniela me observaba con un brillo inconfundible de satisfacción total. Para ella cada firma que yo estampaba era una medalla olímpica ganada. Firmé meticulosamente en cada página con letra perfectamente clara y legible. Cuando finalmente terminé, alcé la vista deliberadamente y la miré directamente un momento largo. Ella ya se inclinaba emocionada hacia su abogada cara, seguramente imaginando mentalmente los muebles nuevos de lujo, los viajes internacionales a Europa, el cambio de imagen completo de la empresa a su gusto personal superficial. Volví calmado a mi asiento. La jueza estaba preparándose para cerrar formalmente la sesión cuando las puertas dobles del juzgado se abrieron dramáticamente. Entraron decididos dos hombres con traje oscuro idéntico. No parecían abogados civiles comunes, tampoco parecían periodistas de nota roja. Traían esa postura militar recta y esas credenciales oficiales colgando del cinturón que te dicen inmediatamente quiénes son aunque no quieras saberlo. Uno de ellos caminó con autoridad directo hacia la mesa de la parte demandante. Sin decir absolutamente una palabra, le entregó un sobre manila grueso al licenciado Palacios. La sala entera pareció contener colectivamente el aliento. Roberto frunció el ceño confundido. Yo simplemente me limité a observar la escena tranquilo. Mendoza abrió el sobre con manos repentinamente temblorosas. Empezó a leer rápidamente. Vi perfectamente cómo le cambiaba completamente la expresión. La seguridad arrogante se le escurrió del rostro como agua filtrándose por una grieta. Se puso pálida como papel. Las manos le temblaron visiblemente. Claudia, profundamente incómoda por el silencio anormal de su abogada, se inclinó hacia ella. «¿Qué pasa?», susurró. «Es algo grave del acuerdo». La abogada tragó saliva audiblemente y se acercó un poco más a su oído. Pronunció 5 palabras que lo cambiaron absolutamente todo. Marcos Salazar acaba de ser detenido. Por un instante larguísimo, Daniela no procesó mentalmente. Lo miró con las cejas completamente fruncidas, como si no entendiera el idioma español. Luego le arrebató violentamente el documento oficial de las manos. Sus ojos recorrieron frenéticamente las líneas de texto. Su rostro se fue quedando progresivamente sin color, como si alguien estuviera borrando lentamente la vida de un cuadro con una esponja. En el encabezamiento oficial del documento, en letras formales e impersonales, aparecían listados los cargos penales. Fraude electrónico agravado, malversación de fondos públicos, evasión fiscal sistemática, conspiración para cometer delitos financieros. Debajo, 2 nombres completos: Marcos Salazar Domínguez y Daniela Morales Rivera. La pesada silla de madera de Daniela cayó estruendosamente hacia atrás cuando se levantó de golpe como impulsada por un resorte. «No, no, no, esto no puede estar bien», dijo la voz subiéndole peligrosamente de tono histérico. «Tiene que haber un error garrafal. Tiene que». La jueza golpeó firmemente el mazo de madera. «Señora Morales, mantenga inmediatamente la compostura o será desalojada». Yo no hice absolutamente nada, balbuceó al borde del colapso nervioso. Todo era cosa de Marcos, solamente de él. Él manejaba todo el dinero. Él hacía todas las facturas. Él decidía todo. Yo solo firmaba ciegamente lo que él me decía sin entender nada. Solo eso. El agente federal que había entregado el sobre dio un paso profesional al frente. Su voz fue firme, rutinaria, casi aburrida. «Señora, tiene derecho constitucional a guardar silencio.
Todo lo que diga a partir de este momento puede y será usado legalmente en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, el Estado le asignará uno de oficio. Daniela se giró violentamente hacia mí, como si recién en ese momento se acordara de que yo existía y estaba sentado ahí. La mujer impecable, controladora perfecta, la que sonreía triunfante en todas las mediaciones, desapareció completamente. Delante de mí había alguien con el rímel corriendo dramáticamente por las mejillas, el pelo perfectamente peinado ahora fuera de lugar, las manos temblando incontrolablemente. «Fuiste tú, ¿verdad?», escupió las palabras con veneno. «Tú hiciste todo esto deliberadamente. Tú sabías perfectamente todo el tiempo. Me tendiste una trampa elaborada como rata. Me diste la empresa porque sabías que estaba completamente envenenada. Me dejaste quedarme con ella solamente para que yo cargara con toda la culpa legal. Lo planeaste todo fríamente desde el principio. Hijo de puta». La jueza golpeó nuevamente con fuerza. «Orden absoluta en la sala», advirtió severamente. Daniela ya no escuchaba a nadie. Intentó dar un paso amenazante hacia mí con los puños cerrados, pero el oficial federal uniformado se interpuso físicamente. «Te voy a destruir completamente, Rafael», gritó mientras el agente comenzaba formalmente a leerle todos sus derechos constitucionales. «Te juro por Dios Todopoderoso que te voy a destruir por esto». Me levanté muy despacio. No me acerqué ni un centímetro. No levanté la voz ni un decibel. Solo la miré directamente a los ojos y dije con calma helada: «Ya lo intentaste destruirme, Daniela. Llevas años completos intentándolo sistemáticamente. Pero hay algo que aprendí viendo trabajar a mi padre muerto todos esos años. Si construyes algo sobre tuberías completamente podridas, más tarde o más temprano, inevitablemente revientan. Lo único que yo hice fue simplemente dejar que la presión natural llegara exactamente donde tenía que llegar». El oficial la sujetó profesionalmente y la guió firmemente hacia la salida. Aún gritaba mi nombre completo, como si fuera una maldición antigua, cuando las puertas dobles se cerraron definitivamente de golpe. El silencio que quedó atrás fue pesado, denso, casi sólido. Pero era un silencio diferente al anterior. No era el silencio de la derrota. Era el silencio después de una tormenta devastadora, cuando el aire queda extraño, pero limpio. Roberto se dejó caer completamente en la silla junto a mí. Me miró con incredulidad absoluta. «Lo sabías perfectamente», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Asentí confirmando. «¿Desde cuándo exactamente?», quiso saber. «Desde que encontré la primera factura falsa hace 3 meses», respondí. Javier lo documentó absolutamente todo profesionalmente. La autoridad fiscal federal abrió una investigación completa. Esperaron pacientemente el momento exacto para actuar legalmente. Roberto se frotó exhausto la cara con ambas manos. 30 años completos trabajando en divorcios conflictivos y casos familiares difíciles. Y honestamente, nunca había visto absolutamente nada igual. Me miró casi con algo de diversión. «Me has hecho parecer un completo aficionado». Me encogí de hombros. «Solo hice exactamente lo mismo que hago con una instalación hidráulica complicada», respondí con sencillez. «Encontrar cuidadosamente la fuga, seguir paciente el rastro, cerrar estratégicamente la llave maestra y dejar que la presión acumulada haga todo el resto del trabajo». Salimos finalmente del juzgado caminando juntos. Afuera, el sol brillaba intensamente. Puede sonar extremadamente cursi decirlo así, pero fue honestamente la primera vez en muchísimo tiempo que me di cuenta consciente de que el cielo seguía existiendo ahí arriba, azul, indiferente completamente a todos mis dramas personales. Inspiré profundamente. Dejé que el aire fresco llenara completamente mis pulmones. Sentí el peso agobiante de lo perdido, sí, pero también sentí el alivio profundo de algo que por fin había salido finalmente a la luz del sol. Han pasado 6 meses completos desde aquel día memorable. Marcos Salazar se declaró culpable de múltiples cargos de fraude electrónico y malversación agravada. Sus abogados defensores caros
Intentaron desesperadamente negociar reducción de sentencia. Intentaron culpar exclusivamente a Daniela, culpar la supuesta falta de supervisión de la empresa, pero las pruebas documentales eran absolutamente irrefutables y claras. Lo sentenciaron finalmente a 18 meses en un centro federal de readaptación social. Su licencia profesional de contador, sí descubrí que antes había sido algo mucho más que un simple contador con oficina, fue definitivamente revocada de por vida. El hombre que se sentaba cómodamente en mi mesa, que me daba palmaditas amistosas en la espalda, que hablaba elocuentemente de maximizar beneficios mientras simultáneamente metía la mano en mi bolsillo, ahora mira paredes grises de concreto la mayor parte del día y de la noche. El caso legal de Daniela fue significativamente más largo y complicado. Contrató un abogado carísimo, después contrató a otro cuando el primero renunció, después a otro más barato cuando el dinero comenzó a escasear rápidamente. Cuando finalmente el dinero se acabó completamente, intentó desesperadamente de todo, que la habían manipulado psicológicamente, que no entendía realmente lo que firmaba, que Marcos la obligó amenazándola, que ella solo era una simple ama de casa ingenua, sin educación financiera. El problema fundamental es que los correos electrónicos decían otra cosa completamente diferente. Las transferencias bancarias a cuentas vinculadas directamente a familiares suyos decían otra cosa. Las llamadas grabadas, los mensajes de texto, los documentos que Javier había rastreado meticulosamente, todo, absolutamente todo, decía otra cosa. Al final, la fiscalía le ofreció un acuerdo, considerando que tenía 2 hijos menores y que no tenía antecedentes penales previos. 3 años completos de libertad condicional estricta, 200 horas de servicio comunitario obligatorio y la obligación legal ineludible de restituir completamente el dinero robado. Para poder pagar esa restitución millonaria, tuvo que liquidar forzosamente exactamente aquello por lo que había peleado con tanto empeño. La casa entró en ejecución hipotecaria porque ya no podía pagar las mensualidades. Los autos fueron legalmente embargados. Plomería Morales e Hijos fue completamente disuelta por orden judicial. Sus contratos fueron todos cancelados. Sus herramientas y camionetas fueron públicamente subastadas para cubrir parcialmente el agujero financiero. Lo perdió absolutamente todo, no porque yo se lo quitara directamente con mis manos, sino porque lo que sembró durante años la arrastró inevitablemente hasta ahí. Sería completamente mentira decir que no sentí justicia. Incluso un punto de satisfacción al ver cómo el castillo de cartas que había construido se derrumbaba espectacularmente. Después de absolutamente todo lo que hizo, de cada noche que pasé creyendo erróneamente que era yo el culpable, hubo definitivamente una parte de mí que disfrutó enormemente verla enfrentar las consecuencias reales. Pero esa sensación duró significativamente menos de lo que imaginaba. Fue un fuego rápido que se consumió pronto. La venganza, al final, es como beber veneno esperando que el otro muera. Te consume por dentro si te aferras demasiado tiempo a ella. Así que la solté completamente. No en el sentido legal. La justicia siguió su curso inevitable. Pero en mi cabeza, en mi corazón, decidí conscientemente dejar de vivir atado a lo que me hizo. El día que finalmente lo entendí, fui directamente a la oficina del registro mercantil y di de alta una empresa completamente nueva. Morales Servicios de Plomería, sin hijos, porque mis hijos tienen derecho a decidir cuando sean mayores si quieren entrar o no en el negocio familiar. Un local pequeño y humilde, un taller modesto, mis herramientas básicas y mi nombre, todo limpio desde cero. No esperaba que nadie viniera conmigo. Pero una mañana, mientras acomodaba cajas, Fernando Torres, mi viejo jefe de instalación de confianza, apareció en la puerta con una caja de cerveza en la mano. «Me dijeron que estás contratando, jefe», dijo como si nunca se hubiera ido. «El sueldo va a ser más bajo al principio», le advertí honestamente. «Vamos a estar justos. No sé cuánto trabajo va a entrar realmente». Fernando se encogió de hombros.
Prefiero trabajar para un hombre bueno ganando menos que para un desgraciado ganando más, respondió. Y todos sabemos quién es quién aquí. Detrás de él fueron llegando los demás uno a uno, algunos con sus cajas de herramientas, otros solo con las manos en los bolsillos, pero la decisión firmemente tomada. La reputación de mi padre y la mía había pesado más que cualquier nombre en un papel. El primer contrato llegó 2 semanas después. Un contratista general, Gustavo Ramírez, me llamó. Nos conocíamos de obras anteriores. Rafael, me enteré completo de lo que pasó, me dijo. No las versiones distorsionadas del chisme. La verdad completa. He visto hombres pasar por divorcios y líos legales y salir hechos polvo, amargados, dispuestos a cualquier cosa. Tú hiciste algo diferente. Aceptaste perder lo que no podías salvar para proteger lo que sí podías. Eso dice mucho de ti. Quiero que estés en mis proyectos. Esa obra trajo otra, y luego otra más. La voz corrió rápido. Los proveedores con los que había trabajado años me ofrecieron condiciones especiales para ayudarme a empezar. En 4 meses, Morales Servicios de Plomería tenía más trabajo del que yo solo podía manejar. Contraté a 2 personas nuevas. Compré una segunda camioneta usada pero que sonaba a futuro. El día que mi madre vio el nuevo taller, se quedó en la puerta en silencio. Miró el letrero que había colgado. Morales Servicios de Plomería. Honestidad, trabajo duro y soluciones reales. Se llevó una mano al pecho. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Tu padre estaría orgullosísimo, Alejandro, susurró. Eso espero, mamá, respondí. Lo sé, dijo sin dudar. Hiciste lo que él siempre te enseñó. No era nunca te van a fallar porque sabía que el mundo no funciona así. Lo que te repetía era, sé honesto, ten paciencia y deja que la verdad haga el trabajo pesado. Eso es exactamente lo que hiciste, hijo. Diego viene todos los domingos. Ahora nos sentamos en el porche de mi madre, abrimos unas cervezas y vemos el cielo oscurecer. A veces hablamos de cosas banales, a veces no hablamos de nada, solo estamos. Y ese estar se siente como hogar. El tema de la custodia tardó un poco más en resolverse. Al principio, como parte del divorcio, Claudia había obtenido más tiempo con los niños, pero cuando estalló su caso, el tribunal revisó las condiciones. No querían separar a los niños de su madre, y yo tampoco quería eso. Pero tampoco podían ignorar todo lo ocurrido. Al final llegamos a un acuerdo. Custodia compartida. 1 semana conmigo, 1 con ella. Vacaciones repartidas, veranos equilibrados. Perfecto no, razonable sí. Sofía, con su maturidad precoz, fue la primera en poner en palabras lo que flotaba en el aire. Papá, me dijo una noche mientras lavábamos juntos los platos, tú odias a mamá. La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Apagué el grifo, me sequé las manos y la miré. Tenía 12 años ya, la misma edad que yo cuando empecé a ir a obra con mi padre. No era una niña, merecía una respuesta honesta. No, princesa, dije al final, no la odio. Pero te hizo mucho daño, insistió. Sí, admití. Me hizo mucho daño, y también a ustedes. Tomó decisiones muy equivocadas, hirió a mucha gente, incluso a ella misma, pero el odio pesa demasiado. Es como cargar una piedra enorme en la espalda todo el tiempo. Te impide moverte, te impide seguir adelante. Yo no quiero vivir así. Lo único que puedo controlar es cómo sigo con mi vida, y yo elijo seguir con amor por ti, por tu hermano, por la abuela, por la gente que sí está aquí para bien. Sofía se me quedó mirando un segundo y luego me abrazó. Apoyó la cabeza en mi pecho y tal vez por primera vez desde todo aquello la sentí relajarse de verdad entre mis brazos. Lucas procesa las cosas de otra forma. Es más pequeño. Para él lo importante es saber con quién duerme cada semana, quién lo lleva al entrenamiento, quién lo recoge después del colegio. Una vez saliendo de un partido de béisbol en el que hizo una jugada espectacular, se subió al coche, tiró la gorra al asiento y me preguntó, «Papá, ¿tú siempre vas a venir a mis partidos?» «Siempre», le respondí sin pensarlo. «Si alguna vez no puedo venir, va a ser porque de verdad pasó algo muy grande.
pero mientras pueda estaré. Sonrió como si esa promesa fuera suficiente para sostener el mundo, y entendí que para él lo era. Mirando atrás entre tuberías rotas, firmas falsificadas y corazones partidos, aprendí algo que vale más que cualquier empresa. La fuerza no se mide solo en cuántas peleas estás dispuesto a dar. A veces ser fuerte es saber qué batallas no tienen sentido, cuáles solo te van a dejar vacío, y tener el valor de soltar. Es confiar en que la verdad, aunque tarde, tiene una manera muy particular de abrirse camino. Es proteger tu paz, tu integridad y a las personas que realmente importan, incluso cuando el mundo entero te aplaudiría si decidieras quemarlo todo. Mi esposa lo quiso todo y yo literalmente se lo di todo. Cada activo, cada auto, cada ladrillo de la casa, cada contrato, cada peso robado, cada consecuencia que ella misma había sembrado. Ella pensó que se estaba llevando mi futuro. Pero lo único que se llevó fue la factura de sus propias decisiones. Yo sigo aquí. Sigo con mis herramientas, con mi nuevo taller, con mi madre, con mi hermano, con mis hijos, con mi nombre limpio. Porque hay cosas que no se pueden robar. El carácter, la integridad, el amor de tus hijos, el respeto de la gente buena que te ha visto sudar y levantarte. Esas cosas no se compran, no se heredan, no se falsifican con una firma. Se ganan día a día con cada decisión. Si estás pasando por algo duro ahora mismo, si alguien te traicionó, si rompieron tu confianza o te hicieron creer que te dejaron sin nada, quiero que escuches bien esto que te voy a decir. No has perdido. Todavía no. En realidad, mientras tú sigas siendo fiel a quien eres, mientras no vendas tus valores por un poco de paz rápida, no has perdido. Puede que te quiten cosas, puede que te quiten gente, puede que la vida te deje con las manos vacías por un tiempo. Pero si sigues caminando con honestidad, con paciencia, con la cabeza en alto, vas a encontrar la salida. La tormenta no dura para siempre, pero la persona en la que te conviertes mientras la atraviesas, esa sí se queda contigo para toda la vida. Mi nombre es Rafael Morales y esa es mi historia completa. Si algo de lo que te conté hoy te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien, si te recordó que no estás solo en lo que estás viviendo, te invito a que le des like a este video y lo compartas con esa persona que sabes que lo necesita. Cuéntame en los comentarios qué parte se te quedó clavada. ¿Qué momento fue el que te hizo decir esto también me pasó a mí? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque cada semana traemos historias reales de gente que se cayó, pero se levantó. Y créeme, no querrás perderte lo que viene.